cuantos trabajos y unos cuantos exámenes a corregir. En esos cuantos son menos 5. A ver, sí, menos de 5 me faltan. Así que al que no le llegó, le va a estar llegando, porque me faltan muy poquitos entre trabajos y exámenes. ¿Está? Creo que la mañana ya como que la tengo completa. Me faltan, según mis registros, 4. Vamos a continuar. Nosotros nos habíamos quedado en, vamos estudiando la definición de vida cotidiana. Escúchenme, para el tema de vida cotidiana les he pasado el PDF de las presentaciones, de las diapositivas, ¿sí? No les he pasado el texto, van a estudiar solamente de las diapositivas, ¿estamos? Porque he estado comparando y casi el contenido está bastante completo en las diapositivas. El texto es muy extenso, no lo he logrado resumir, sintetizar, entonces tiene bastantes páginas y muchas veces tiene muchas páginas y no alcanzan a estudiar. Así que bueno, queda aclarado que la explicación de vida cotidiana es a través de las diapositivas. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Pueden visualizar? Profe. Bueno. Bien. Nosotros habíamos dejado en la clase anterior que en relación a la definición de vida cotidiana nos encontramos que es polisémica. ¿Qué quiere decir polisémica? Quiere decir que no existe una sola definición, sino varias. Depende de cuál es el enfoque que se realiza para poder definirla, ¿sí? En general, en el campo cualitativo, generalmente no tenemos, vamos a encontrarnos con varias definiciones. O sea, no es propiamente de vida cotidiana, sino que generalmente en este campo lo que encontramos son varias miradas, varias interpretaciones, varias formas de pensar, de conceptualizar, de definir. Bueno, estas definiciones las habíamos visto en la clase anterior. Lo único que me parece interesante recalcarles es que cotidiano viene del latín cotidianus,
así, sería en latín, quotidianos, o que significa diariamente, ¿no? Entonces también el término diariamente, lo que se hace diariamente, significa cotidiano, como para saber la raíz de la palabra. Ah, mira vos, qué interesante. A ver ahí. Ah, sí, ahí está. Esto es lo que quiero llegar a explicarles. Ahí, anterior. Bueno, a ver, la vida cotidiana, la vida cotidiana, ¿sí? Hemos visto algunas definiciones, otros acercamientos, ¿sí? Es una expresión inmediata en un tiempo, ritmo y espacio. Yo apuntaría tiempo, ritmo y espacio en negrita, subrayaría, ¿sí? Porque son elementos que van a caracterizar la vida cotidiana, ¿no? Y que son elementos que una enfermera va a valorar, cuál es el tiempo, cuál es el ritmo y cuáles son los espacios de los procesos de la vida cotidiana de personas o familias determinadas, ¿no? Entonces esos tres términos son claves: tiempo, ritmo y espacio. Es decir, es la vida cotidiana es la expresión concreta, ¿sí? Concreta, no imaginada, no idealizada, sino concreta. Lo que ocurre en el momento, ¿sí? En un espacio determinado y con una dinámica determinada, es decir, con un ritmo determinado, ¿no? En ese concreto, en esa existencia concreta, se encierra una serie de actividades que las personas realizan, relaciones sociales que se establecen, ¿sí? Y que están mediadas, fíjense, por la subjetividad de cada persona. Estos hechos concretos regulan la vida de las personas en una formación, ¿qué regulan? Regulan ese sistema económico social determinado, ¿sí? Y con ello se construye una historia social concreta comunitaria. Fíjense que uno por ahí dice: mi vida privada no tiene nada que ver con lo que ocurre, con lo que está ocurriendo, ¿no? Y por ahí dice: yo no he participado de ese evento social. Uno por ahí decimos nosotros que estamos bastante, algunos separados de los hechos sociales. Bueno, si leemos esta definición de Martín, resulta que no, que cada individualidad concreta de su vida cotidiana está íntimamente relacionada con los eventos sociales. Es más, que los eventos privados, los eventos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros están imbrincados, enlazados, para poder construir la historia social de esa comunidad. Según esta definición, no nos separa, ¿no? Entonces por ahí dicen: no tengo nada que ver con ese hecho social. Si nosotros lo tomamos a Martín, nos dice: no hay una relación. Que estemos participando pasivamente o activamente es otra cosa. ¿Sí? Lo que se da en lo concreto es que hay una íntima relación con el contexto social en el cual estamos insertos. Porque fíjense que el hecho de que se dé un hecho concreto, voy de nuevo. Fíjense, lo que se da un hecho concreto en la vida cotidiana es que nosotros, a través de nuestra vida cotidiana particular, damos movilidad a ese sistema económico-social, sino que fíjense que está ocurriendo hoy en día con el tema de la pandemia y las medidas de restricción. ¿Quiénes salen a los medios a quejarse?
a quejarse o a pedir que se les autorice su actividad. Principalmente los que salen a tomar voz para que se les autorice es el sistema económico social. ¿No? En esto de si la vida cotidiana no se realiza en el afuera, cae el sistema económico social de toda sociedad. Entonces, este es un ejemplo interesante para poder comprender que en realidad el movimiento económico, político y social que se da en toda comunidad, en todo medio social, es a través de la vida cotidiana de las personas. Esto también es interesante para tomar conciencia de que el poder que tenemos cada uno de nosotros a través de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces sostenemos sistemas económicos, sociales, políticos, ¿sí? Hacemos que se desarrollen o que caigan y fracasen. Y no hay hecho más evidente que esta pandemia que estamos viviendo y estas medidas restrictivas que escuchamos en los noticieros o disposiciones gubernamentales para ver todo. Uno si va al centro lo que ve es estas persianas cerradas y nos debe de hacer ahí el clic de cuáles son los ejes que mueven estos sistemas. Fíjense que no es nada más ni nada menos la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Bueno, en la siguiente fila lo que habla es de la pluralidad y de la generalidad de la vida cotidiana, ¿no? Que hay cuestiones plurales en la sociedad y generales, pero que eso no implica licuar la individualidad en la vida cotidiana de cada persona. Bueno, entonces cuando nos referimos a cotidianeidad, ¿sí? Lo que estamos nosotros refiriendo son formas de vida de las personas en espacios, tiempos, ¿sí? que construyen hechos concretos y relaciones concretas, es decir, que se da ahí, ¿no? Que se da ahí en el presente, ¿no? ¿Para qué se moviliza este espacio, este tiempo, a este ritmo? Simplemente, así de sencillo, para poder satisfacer las necesidades que perciben las personas. Todo esto ocurre para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades percibidas. Bueno, otro término interesante son las estructuras sociales, ¿sí? La estructura social en tanto organización, relación, construcción, clases sociales, relaciones mutuas de partes y elementos, ¿sí? Cuerpos e instituciones, relaciones dentro de las cuales vive un grupo relativamente grande de personas. Fíjense que la vida cotidiana, si bien es el núcleo, empieza a activar la construcción social de todo medio social o de una ciudad. El otro día estaba leyendo un artículo que habla de la arquitectura social, y me pareció interesante, me llamó la atención porque los arquitectos lo que hacen es estudiar la vida cotidiana de la urbe o de la población o de las poblaciones rurales, y en base al estudio de la vida cotidiana de las personas planifican o establecen estructuras urbanísticas. Profe, bueno, sí. Usted ahí dijo recién que
¿La cotidianeidad se da para satisfacer nuestras necesidades? Sí. Ah, bien. O sea, todo este movimiento social es para poder satisfacer las necesidades percibidas, o sea, la necesidad que percibe cada persona. No digo básicas, ¿por qué? Porque cada persona percibimos hoy en día nuestras necesidades de diferente manera, ¿sí? Algunas perciben otras que uno que otras. Es necesario estudiar la vida cotidiana. En la última fila dice crítica de la vida cotidiana. Es necesario estudiar la vida cotidiana. Ahí pasa eso que tengo que cortar para poder admitir. Es necesario hacer un estudio de lo que vivimos todos los días, ¿sí? Necesita ser cuestionada la vida cotidiana, porque si nos estamos dando cuenta y tomamos conciencia de que el eje de la movilidad social y de los sistemas económicos políticos es a través de los hechos concretos que se da como vida cotidiana o como cotidianeidad, por lo tanto debe ser estudiado, analizado, cuestionado, criticado, ¿sí? Estos espacios de construcción como vida cotidiana. Es necesario preguntarnos por qué vivimos como vivimos. Es necesario develar qué oculta la vida cotidiana, qué esconde la vida cotidiana, qué cosas se da que nosotros vamos a hacer lecturas, pero que sí lo vivimos todos los días, ¿no? Entonces, es importante hacer un estudio de la vida cotidiana porque oculta o encubre, ¿sí?, cuestiones que nos determinan nuestras formas de vida. Lo obvio que se da en el día es obvio que te levantes, es obvio que te higienices, es obvio que tengas un trabajo, es obvio que estudies. Esa obviedad necesita ser tomada, analizada y repensada. Porque muchas problemáticas sociales, muchos problemas de salud mental, ocurren por no analizar la vida cotidiana y por dar como lo que está pasando en la vida cotidiana. Si los adolescentes, ¿sí?, en esa etapa no tienen terminada la construcción de su identidad y es obvio que estén ahí como perdidos, esa obviedad muchas veces pasa desapercibida que está ocultando o encerrando una problemática o un trastorno mental, ¿no? En esto de que él siempre fue así, cuando uno dice él siempre fue así y por eso no me di cuenta, eso de siempre fue así estaba aceptado como natural o como obvio y nunca se instaló una pregunta de por qué era así. Y resulta que el adolescente, cuando nos enteramos, no es que el día o un día anterior empezó a consumir mucho tiempo atrás, desde los 9 años, desde los 8 años, y por ahí en la familia los padres se enteran de a los 15 años recién cuando hubo un trastorno de conducta o una fractura en lo habitual y en lo obvio. Entonces ese adolescente resulta que cuando llega para una atención de salud, tiene un patrón armado de 4, de 5 años o más de esa conducta adictiva. Fíjense lo importante que viene a hacer, poder hacer, analizar, cuestionar, criticar y empezar a reflexionar acerca de lo obvio que se da en las vidas cotidianas. O por ejemplo, esto de los abusos,
los abusos sexuales, ¿sí? Resulta que la niña o el niño era abusado desde edades tempranas y solamente lo pudo expresar cuando era, bueno, muchos años más adelante. Bueno, esto de lo obvio, de lo natural, encierra esto que dice en la última fila, ¿sí? Cosas y cuestiones ocultas graves. Bueno, acá hay otra autora que habla es Ana Quiroga, también una estudiosa de la vida cotidiana. Ella dice que en la vida cotidiana es el espacio y el tiempo en que se manifiestan en forma inmediata, es decir, se da como hecho concreto, directo, las relaciones que los hombres guardan entre sí, relaciones interpersonales, ¿no? Y con la naturaleza en función de sus necesidades. Es decir, ¿para qué? Para satisfacer necesidades, configurándose sus condiciones concretas de existencia. Quiere decir que a través de ello existimos a través de la vida cotidiana. Bueno, esto ya lo planteé. Otra forma de análisis de la definición de vida cotidiana, ustedes poder ponerse en situación de que cuando se les pide en un examen o que puedan analizar una definición de vida cotidiana o cualquiera sea, como la definición de salud mental, deben de saber cómo se analizan las definiciones, es decir, que se las desarma para poder comprender cuáles son esos núcleos que está encerrando la definición y poder explicarlos, ¿no? Que eso fue una de las respuestas que encontré en sus exámenes al corregir una gran debilidad de poder hacer explicaciones, ¿no? Incluso ahí una frase no es una explicación, una estrofa no es una explicación. Explicación es cuando se plantea una idea y se explica las características completas de esa idea. Eso es una explicación. Entonces también en esto de cómo aprender a realizar explicaciones. Explicaciones son las descripciones de las ideas que uno propone. Bueno, la vida cotidiana, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, en 6 cuadros se ha desarmado la definición de vida cotidiana. El primer cuadro señala la definición que uno ha seleccionado, que es la expresión inmediata en un tiempo, espacio, ritmo concreto, con realidades concretas, conformado por dimensiones de actividades y relaciones sociales que, mediadas por su subjetividad, regulan la vida de la persona en un contexto histórico, cultural, social concreto. Ustedes visualizarán que está con diferentes colores, ¿sí? Estos colores cada color de las letras va a desprender una explicación, por eso está con colores, ¿sí? También está con colores los conectores que tiene una idea con otra, ¿no? El qué, un, en, cómo, que son conectores, y que esos conectores también tienen que tener enlace coherente con las otras palabras. Bueno, es la expresión inmediata en un tiempo, espacio y ritmo concreto. Significa, ahí va la explicación, que es la reiteración como esencia de la estructura básica de la vida cotidiana. Es decir, que en este espacio, tiempo y ritmo tiene que haber sí o sí reiteración, repetición. A esto va, ¿no? Tiene que repetirse varias veces. De hecho, se da, si pensamos, todos los días dormimos, todos los días nos alimentamos, todos los días nos higienizamos, o sea, hay actividades que se repiten.
en una vida cotidiana sí o sí tiene que haber reiteración, es decir, repetición de actividades. Bueno, el tercer cuadro, formado por dimensiones, actividades y relaciones sociales, como entramado de experiencia de vida. Es decir, para que se dé también vida cotidiana, tiene que haber relación interpersonal, es decir, uno tiene que comunicarse con otro. ¿Sí o sí? ¿Estamos? Ahora, que lo haga por varias vías, eso es otra cosa, por celular, vivo sola. Algunas personas que viven solas tienen una vida cotidiana porque se comunican por celular, por, qué sé yo, con Facebook, utilizan las redes, cuando van a hacer las compras, se relacionan con personas, ¿me entienden? O sea, siempre está en relación con otros. El cuarto cuadro, que mediadas por la subjetividad. Bueno, es decir, que nuestra subjetividad, o sea, nosotros, ¿sí? Pensamos, sentimos, actuamos para poder relacionarnos con los otros. Se explica por la interpenetración de lo individual a lo grupal y lo social. Es decir, nosotros con nuestra individualidad nos relacionamos con otras individualidades y formamos las relaciones grupales. El siguiente cuadro, regula la vida de las personas, ¿no? Enfatiza la vida misma, y de lo ordinario a lo extraordinario. ¿Cuál sería lo ordinario? Lo ordinario es todo lo que hacemos todos los días, repetimos, qué sé yo, se lava el auto, se lavan los platos después de haber realizado una comida, ¿no? Pero en esa parte ordinaria también se está haciendo lo extraordinario. ¿Qué sería eso? Y a través de esas actividades ordinarias uno conserva y construye la vida cotidiana, que sería lo extraordinario. Bueno, esto sí, en una formación económica, social determinada, ¿no? Es decir, tenemos un contexto social y económico que nos caracteriza también, o caracteriza nuestras vidas cotidianas. Es decir, es un contexto histórico-social concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de ese contexto histórico vamos a construir las historias, tu historia de vida, la historia de vida social, la historia de vida del barrio, de la comunidad, de la ciudad, ¿no? Entonces, no solamente construimos historias individuales, sino que están imbrincadas también con la construcción histórica, social, en ese contexto determinado en el cual nos desarrollamos. Bueno, un poco más explicando, ¿sí? La estructura de la vida cotidiana. ¿Cuál es esa estructura? La reiteración evidente, es decir, la repetición. Se va construyendo, ¿no? ¿Cómo se construye la vida cotidiana? Uno de los ladrillos para poder construir es la reiteración evidente. Cuando se repite, se construyen rutinas. Cuando se repite, se construyen hábitos. Cuando se repite, se construye costumbres. Para eso sirve la repetición o la reiteración. Si no hay repetición, no hay construcción de hábitos, de rutinas y de costumbres. Y generalmente, la enfermería se caracteriza por trabajar en las personas, en las familias, ¿sí? La rutina, los hábitos y la costumbre. Cuando nosotros en los planes de Estado decimos, bueno, se trabajará que desde ahora y más, después de esta cirugía o después de este accidente o después de esta neumonía, usted tiene que cambiar su vida, ¿no? En hipertensión, en una diabetes, usted tiene que cambiar su rutina porque su patrón alimentario va a cambiar. ¿Está? Entonces ya tiene que ser costumbre que no consuma dulces, azúcares. ¿De qué estamos trabajando cuando nosotros planteamos esta educación
o esta recomendación o estos cuidados. Lo que estamos haciendo foco es, fíjense, en la vida cotidiana de la persona, es decir, le estamos diciendo que rompa la rutina, costumbre o hábitos que tenía y que construya otros. Y ahí que no controlamos o no acompañamos o no ayudamos en esta comprensión de que desarmar una rutina, un hábito, una costumbre no es de un día para el otro. Porque si a nosotros nos ha costado armar nuestra rutina durante nuestra niñez, armamos patrones, ¿sí? de cómo establecer nuestras rutinas, y puede decir, no, yo estoy acostumbrado a esto. No, a mí me gusta de esta manera hacer esto. ¿No? Cuando uno dice eso, está mostrando sus patrones de rutinas, hábitos y costumbres. Por lo tanto, para trabajar esos hábitos, esas rutinas, esas costumbres, debemos también tomar en cuenta el contexto, el espacio y el ritmo, que generalmente no lo tomamos en cuenta, entonces fracasan. Entonces la persona que sufre de trastorno metabólico no cumple la dieta que se le dio o el tratamiento o el cuidado que se le dijo. ¿Y por qué no cumple? Porque nadie le ayudó a cambiar sus patrones de rutina, hábitos y costumbres. Porque para que se establezca esa ruptura de hábitos, costumbres y rutina, sí, debe haber alguna transgresión. Ahí está. Debe haber algo que rompa. Porque si no está ese elemento que rompa, que cause ruptura, no se va a dar el cambio. Por lo tanto, la transgresión en la vida cotidiana es útil y se tiene que dar, ¿no? Toda transgresión rompe estructuras, se dice. Sí. Puede ser. ¿Qué pregunta? Hábito, realmente, no se hace un día por el otro, pero lleva determinada, ponerle 60 días, 20 días, no me acuerdo que hizo ese cambio de hábito, digamos, porque ese cerebro se busquemos, para que vuelva a cambiar los hábitos que hacemos, en caso de personas que demoran cierta cantidad de días. Sí. ¿Puede ser? O sea, Marco, la plasticidad del cambio. Sí, tenemos nosotros, nos somos plásticos, ¿no es cierto? Tenemos una permeabilidad, pero no todas las personas tenemos la misma plasticidad, la misma permeabilidad, es decir, para poder generar transgresión y cambio. Primero debemos generar transgresión para después provocar el cambio. ¿Qué pasa? Que algunas personas, sus estructuras son demasiado rígidas. O sea, están herméticamente construidas, entonces van a demorar más. Otras personas tienen estructuras mucho más flexibles, entonces esas personas tienden a tener un cambio más rápido que las otras. Otra cuestión a valorar en el cambio de las personas es poder conocer sus estructuras y cómo están estas estructuras, ¿no? Entonces por ahí decimos, no, a esta persona le va a costar muchísimo. ¿Por qué decimos eso? Porque, bueno, hay una valoración de sus patrones estructurados que están muy rígidos, entonces le va a costar más. De ahí que decimos, por ahí la gente grande decimos, no, el viejo no va a cambiar, no. ¿Por qué decimos eso? A ver, porque son largos años de estructuración de esa forma. Entonces los niños son más plásticos, son permeables los niños. De manera que vamos desarrollándonos, estas estructuras se van poniendo duras. Y si no nos ocupamos de que estas estructuras tengan un aceite para ser más flexibles, vamos a llegar a etapas más posteriores con más estructura rígida. Bueno, ahí va, Marcos, lo que vos planteaste, ¿no? Porque unas cambian rápido y otras no. Cuando digo rutina, hábito y costumbre, sí, no estoy hablando de los tres en una misma, que fueran iguales. Rutina es una cosa
hábito es otra cosa y costumbre es otra. ¿Está? Por eso también subrayan ustedes, porque en el entendimiento común, social, se lo toma como sinónimo, ¿no? Pero nosotros ya estamos estudiándolo, analizando, y resulta que la rutina sostiene al hábito y que el hábito desencadena costumbre. Por lo tanto, muchas personas van a necesitar trabajar en la rutina, otras en el hábito y otras en la costumbre. No va todo junto. Bueno, la fuerza de la transgresión. La realidad produce tensiones en el patrón de repetición de la vida cotidiana, produciendo transgresiones. Es decir, es esa fuerza que impacta en la vida cotidiana y que rompe, ¿no? Este impacto también en la vida cotidiana debe ser, medido o debe estar en igual intensidad, ¿sí? Que no desarme de tal manera la vida cotidiana y que sí provoque cambios. Muchas veces la fuerza de la transgresión es tal que destruye la vida cotidiana, ¿no? Cuando se necesitaba una intensidad de transgresión que solamente modifique algunas cuestiones de la vida cotidiana y bueno, uno por vivir la vida, simplemente vivirla, sin analizarla, sin reflexionarla, bueno, por ahí no reconoce que la intensidad de esta agresión, de esta transgresión, de este impacto, es lo que destruyó la vida de uno. A ver, un ejemplo, ¿sí? Las separaciones de pareja. Las separaciones de pareja, tenemos un abanico de separaciones acordadas, conflictivas, con mediación de la justicia, con violencia, pacífica. O sea, tenemos un abanico de cómo se dan las separaciones de las parejas. ¿Cómo se dan? Es decir, qué tipo de transgresión utiliza cada pareja para poder hacer concretar esa separación. Por ejemplo, hay separaciones de pareja que son que desarman a las personas, impactan en la subjetividad de ambos, se destruyen ambos y desbaratan completamente la vida cotidiana que habían construido. Y si hay hijos, impacta esta forma tan violenta de separación que destruye. Fíjense que ahí la intensidad de la transgresión, del cambio, fue demasiado. Tan demasiado que destruye subjetividades, ¿no? Cuando hablamos de transgresión, hablamos de esa fuerza que se genera para generar el cambio. Pero que esta fuerza no sea devastadora, no sea destructiva, sino que ayude en el tiempo a encauzar a un cambio con el menor impacto posible y que ayude a conservar a la subjetividad de las personas involucradas. ¿Se entendió a qué me refiero con transgresión? Sí, profe. Bien. Bueno, ese sería el otro ladrillo, ¿no? Un ladrillo es la reiteración evidente, el otro ladrillo que necesitamos es la transgresión, que se instale, y vamos a ver el otro ladrillo que es la reflexión. La reflexión son esos mecanismos reflexivos y reflexivos que crean la naturalización de la vida, ¿sí? La reflexión genera el cambio tras una crisis. Fíjense, vivir sin reflexionar, sin pensar cómo estoy viviendo, y nos va a ayudar a que todo lo naturalicemos. O sea, como se da, lo acepto. Y muchas veces esto es a los abusos sexuales en las familias, en las casas, y se dio y lo acepté, ¿no? Y por ahí se le pregunta a la madre, pero usted sabía, o sea, ¿por qué cayó tantos años? ¿Qué pasó ahí?
¿Por qué lo naturalizó como que estaba bien en casa, que se diera eso, ese hecho concreto? ¿Por qué? Porque nunca se instaló la reflexión. Cuando uno no reflexiona, naturaliza los hechos y no reconoce qué hechos son destructivos y qué hechos son constructivos. Los acepta como viene. O sea, siempre fue así, bueno, acepté así. En la violencia de género, por ejemplo, ¿sí? Como no se reflexionó acerca de las situaciones, entonces se acepta y por ahí la mujer cuando se le pregunta, dice, ¿hace cuántos años que ocurre eso? ¿Hace cuánto tiempo que ocurre estos hechos? Y desde hace siempre. ¿Siempre cuánto? Desde que lo conocí o la conocí. No, fíjense cómo se va, porque yo pensé que era parte de su forma de ser. ¿Está? Como no se instala la reflexión, es una vida irreflexiva, entonces rápidamente se naturaliza los eventos como dados, como que tiene que ser. Entonces el ladrillo este ladrillo de la reflexión versus irreflexión como estructura de la vida cotidiana condiciona las formas de vida. El otro ladrillo es la totalidad, ¿no? La totalidad se refiere al tiempo-espacio donde se tejen las tramas de las experiencias, en historias de vida como espaciales. Fíjense, que nosotros debemos en esta toma de conciencia en relación a la vida cotidiana, ¿sí? que cada evento, más allá de la rutina, el hábito, la costumbre, son eventos que van a ir tejiendo tramas de experiencia. Nuestras propias experiencias, nuestra historia de vida están tejidas, ¿sí? en la vida cotidiana como experiencias vividas. Y que es interesante porque si uno está en un plano reflexivo, ¿sí? va a poder pensar qué experiencias quiero para mi vida. ¿Qué experiencias intencionalmente construyo para mi vida? ¿Y qué experiencias no quiero? Entonces ahí es donde uno aprende a decir, este es el límite. ¿No? ¿Cuál es ese límite? Es el límite mío y el tuyo. ¿Tá? Va tomando conciencia de la espacialidad que a uno le rodea y que esa espacialidad sea segura para esa persona. Pero en la medida que lo piense y tome conciencia. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿cuál es esta espacialidad que te brinda seguridad? Muchas personas no saben indicar cuál es ese espacio y cuándo es el límite. ¿Se entendió entonces qué elementos son considerados estructurales para la vida cotidiana? Interesante, ¿no? Esto de ver la vida cotidiana de uno y de poder trabajar ayudando y cuidando las vidas cotidianas saludables de las personas, como enfermeras, como enfermeros. Bueno, ¿y cómo dice, esta dinámica dice cómo llegar a saber, cómo en mi vida cotidiana, ¿sí? Llegar a tener esa actitud crítica, esa actitud reflexiva? Si no todas las familias tienen oportunidad de tener estos espacios de formación, o no todas las personas estudian enfermería, vamos a decir, para conocer la vida cotidiana. ¿Cómo llego a esto como persona común de la sociedad? Sería una de las preguntas, ¿no? Bueno, uno de los mecanismos o algunos de los mecanismos está, por ejemplo, por el conocimiento de otras cotidianeidades, es decir, cómo vive la otra persona, cómo viven las otras personas, ¿no? Por la curiosidad de saber cómo viven los otros, ¿no? Esto permite compararse, permite
decir, bueno, si esto lo vive bien, esto no, empieza como a mirarse, ¿no? A ver cómo estoy yo en mi vida cotidiana, ¿no? Me lleva a la reflexión, ¿no? En estos entornos diversos de vidas cotidianas empieza a instalarse el cuestionamiento, ¿no? Sería eso, ¿no? Por mirar al otro. ¿Por qué otra forma se instala la reflexión? Por padecer y vivir las crisis en lo cotidiano. Cada conflicto, cada crisis que se supera, ¿no? O se vive, ¿sí? Es como llamar a la puerta y decir, es el momento de reflexión, no de huida y que otros lo solucionen, ¿no? Es el momento de parar y reflexionar, ¿no? Entonces, otro mecanismo que nos puede ayudar a instalar la reflexión y la crítica a la vida cotidiana son las crisis y conflictos que estamos pasando, ¿no? Claro, que también podemos llamar maduración. Es que yo tuve tantas crisis, y ya me las sé, bueno, es que padecí, por eso lo digo, ¿no? Entonces la vivencia de las crisis y los conflictos debe enriquecernos, no paralizarnos. Como dice Joyce Travelville, ¿no? Que las experiencias traumáticas sirvan para enriquecer las experiencias de vida de una forma salvadora, de una forma superadora. Esto lo estoy pasando en este momento, lo estoy pasando re mal, pero voy a estar bien. De alguna manera me voy a rearmar. ¿Sí? Es decir, sé que estoy mal, pero voy a tratar de ver una luz, de armarme. ¿Ah? Bueno, otro mecanismo para instalar la reflexión es la crítica al orden social, es decir, mirar lo social, ¿no? No estoy diciendo solamente tomar la información que te dan los medios de comunicación, porque hoy en día los medios de comunicación están tan estructurados hacia intereses que uno necesita también tener esa luz para decir, bueno, esta crítica me parece real, ¿no? No todos los medios de comunicación nos brindan material de las realidades de una forma objetiva. Generalmente hoy en día los medios de comunicación adhieren a intereses, ya sabe que intereses económicos, políticos, redituales, capitalistas, ideológicos. Bueno, esa es otra forma de instalar. Cuanto más lecturas realice en el medio social donde estoy, más rápidamente se va a instalar esta actitud reflexiva. Otro mecanismo para instalar la reflexión en la vida cotidiana es poder revisar los vínculos que se establecen con las personas en la vida cotidiana, ¿no? Este vínculo, ¿qué me determina a mí y a los otros? ¿De qué manera este vínculo permite construir una vida cotidiana? Y en este caso, esto es una cuestión mía porque estamos en salud, si estos vínculos ayudan a construir salud y bienestar. ¿No? Bienestar entendido como el bienestar como ser humano, ¿no? No estoy hablando bienestar en sentido capitalista económico, sino bienestar del ser humano. Lo digo esto porque por ahí alguien en otra clase me entendió que dice, pero usted dijo que era bienestar, entonces, bueno, y se fue por el tema de lo monetario, que es importante y crucial, pero no está dirigido solamente a eso cuando se habla de bienestar. Hay otro término también que del buen vivir, ¿no? Que es un buen vivir. Bueno, y el
último mecanismo para que se instale la reflexión es la crítica. ¿No? Es crítica de los roles prescriptos asumidos. Los roles prescriptos y asumidos tienen que ser reflexionados, ¿no? En el tiempo, fíjense, en el tiempo y en el lugar, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Hay roles prescriptos que son eternos de por vida, es decir, el rol materno, los roles paternos, ¿sí? Son roles prescriptos asumidos de por vida, es decir, nunca uno deja de ser mamá o papá, ¿está? Pero bueno, son intensidades de estos roles que se viven en el transcurso del desarrollo de la persona. Intensidades que en algún momento son más activos y otros no. Y en algunos ya quedan como más estacionados. Si uno no lo piensa, ¿sí? Por ahí uno se involucra de tal manera que siempre está activo. Entonces ya la persona tiene 70 años y todavía quiere controlar a los hijos, todavía quiere determinar la vida de los otros, cuando su rol ya tiene que ser un rol mucho más circunscrito a actividades más puntuales, ¿no? O una mamá en este rol materno que tiene, bueno, qué sé yo, no sé, 60 años y resulta que no ha cambiado nada cuando tenía los hijos de crianza. A eso nos lleva estos roles prescritos y asumidos. ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo? Bueno, esto de la sobreprotección o los roles prescritos asumidos, nunca cumplí con este rol. O sea, yo soy mamá o papá, pero jamás cumplí con este rol. También se dan esos casos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que uno debe tener conciencia, ¿sí?, de que estos roles tienen un lugar, un tiempo, y que van a tener distintos ritmos de acción. Entonces no vamos a tener tantas melancolías, tantas depresiones por el nido vacío o muchas depresiones cuando las mujeres quedan solas porque los hijos ya son autónomos o independientes. Vamos comprendiendo cómo en la vida cotidiana se van originando también caminos saludables o caminos enfermantes, ¿no? Bueno, una vez más, para que no se nos olvide, y esto Ana Quiroga en Crítica de la Vida Cotidiana, que es un libro que ella tiene, interesante, lindo, ella reitera estas letras que están en color, ¿sí? Espacio, tiempo y ritmo. ¿Cuál es la valoración que uno realiza en la vida cotidiana? Y ustedes tranquilamente puedan responder. Y voy a empezar por conocer y comprender cuál es el espacio, el tiempo y el ritmo en su vida cotidiana de X persona. Bueno, dimensiones de la vida cotidiana. Sí, la vida cotidiana entonces tiene 3 grandes dimensiones. El ritmo es la relación tiempo-espacio que posibilita la construcción de experiencias en el presente, la construcción en el pasado y las perspectivas de futuro, ¿no? ¿Cuáles son esos ritmos? ¿Y qué voy a preguntar en el ritmo? Y una pregunta interesante es ¿cómo vivió su vida? ¿Cómo vive su vida usted? Entonces ahí la persona va a responder y nosotros vamos a estar atentas en la escucha de decir cuáles son la intensidad y el ritmo que está viviendo, ¿no? La otra dimensión es el espacio, determinar el carácter de los entornos espaciales, escenario de vida cotidiana. Muchas veces, fíjense que en algunos trastornos, algunas problemáticas, la persona no puede determinar aún en su casa su espacio, sus escenarios espaciales. No puede definirla cuando se le pregunta cuáles son esos escenarios. Y dice, nunca me puse a pensar en eso, ¿no? Los escenarios espaciales tienen que ver en qué partes de la casa, de la vivienda o del lugar donde está residiendo ocurre
ocurren y se organizan las actividades y donde uno pasa más tiempo. O quién se ocupa de esas actividades. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque al permanecer mayor tiempo en un determinado escenario espacial, se van apropiando de ese escenario y lo que ocurre en ese escenario. Ejemplo, el escenario espacial de la mujer, la cocina, el lugar de el lavadero, por ejemplo, ¿no? No sé, estoy hablando de cómo se caracteriza culturalmente. El escenario espacial del hombre puede ser el taller, el garage, el jardín, no sé. Los niños, cuáles son sus escenarios. Eso es muy importante, tomar conciencia de estos escenarios donde ocurren mis acciones la mayor parte del tiempo, ¿no? O ninguno, ¿no? Es decir, no, yo no ninguno porque tengo a una persona que viene y me ayuda por horas, o tengo una persona acá adentro y la verdad que me ayuda, y entonces no tengo ningún escenario. No tiene que ver tampoco en que alguien te ayuda y uno se anula, porque mentalmente está ligado a la supervisión, a la controla, a estar pendiente. Sí, estás en ese espacio, ¿no? Que hacer responsable de esos espacios. Fíjense qué interesante este análisis espacial de escenarios. Por ejemplo, en la antigüedad, el living, donde el recibidor de las casas coloniales, era un escenario donde las mujeres estaban prohibidas, ¿no? Que quien recibía en casa era esta figura del hombre, ¿no? Quien recibía las visitas, se hacían negociaciones. Entonces, ese lugar estaba destinado. Obvio que fue cambiando, ¿no? Pero también es algo que pensar, porque ese lugar está destinado a las visitas, ¿no? Y muchas veces pasa que porque esté en orden o porque esté limpio, porque es la primera impresión de la casa, no se ocupa esos espacios. Entonces es un espacio para gente extraña, para la visita, ¿no? Y las personas que viven en ese territorio espacial tienen prohibido ese lugar físico, ¿no? O qué pueden hacer en ese lugar cuando están. Bueno, y voy a ir a un ejemplo más, en esto de las dimensiones de la vida cotidiana. Las personas con trastornos mentales, en general, ¿sí? Al tener ritmos distintos, esta persona pierde o hacen que se pierda los espacios, los escenarios de transición, los escenarios donde puede estar. Entonces se lo expulsa, ya sea en una internación prolongada o se le construye una habitación especial al fondo del patio. Entonces las tramas, lo cotidiano de las personas funciona expulsivamente. No hay una adecuación, digamos, ¿no? Espacial para estas personas. ¿Por qué? Porque son expulsadas, eso lo vimos en la historia. Bueno, entonces es importante el análisis de la vida cotidiana en dos momentos. El tiempo vector es un vector del ritmo, ¿sí? El tiempo cotidiano vivido a través de ciclos de 24 horas. El tiempo cósmico, reloj, tiempo interior, que de las experiencias subjetivas. Y esto también debemos estar reflexionando. Si nuestro tiempo cotidiano de lo vivido durante las 24 horas muchas veces no coincide con nuestro reloj cósmico interno.
Entonces se producen contradicciones y malestar. Cuando no coincide, hay malestar. Y del malestar se puede generar otro tipo de alteraciones, ¿no? Entonces nosotros debemos saber también que hay un tiempo rítmico, ¿sí? Que es el ciclo de las 24 horas, pero tenemos otro tiempo nuestro interior que tratamos de que coincida con estos tiempos. Un ejemplo así de rutina básico, es decir, está establecido que culturalmente, por hábito, por costumbre, que se desayune por la mañana. ¿Sí? Y muchas veces, para no desayunar a algún integrante de la familia o por no romper la reunión familiar en la mesa, desayunamos sin tener las ganas de hacerlo. Es decir, ahí no hubo una coincidencia entre, fíjense, el tiempo cotidiano de esa vida cotidiana con el tiempo subjetivo. Ese es un ejemplo simple. De ese ejemplo simple podemos tener muchos ejemplos mucho más complejos, ¿no? Como para poder entender cómo estas dimensiones están tan imbrincadas en los hechos concretos de nuestro accionar de las 24 horas. La cotidianeidad se forma en el tiempo de las 24 horas, ¿sí? Sumergidos en el espacio cultural como realidad y dinamizados en realidades con ritmos distintos. Ahí está, en esta diapo lo que podemos ver también es de cómo se interrelacionan el espacio, ritmo y tiempo. El espacio donde se desarrollan las actividades. De ahora en más vamos a pensar, a ver, llegando a casa o si están en casa, cuáles son esos espacios propios que uno ha realizado, cuáles son esos espacios de tránsito para todos los integrantes y de qué me he apropiado como roles, ¿no? Y también a pensar qué temporalidad le voy a otorgar a estos roles. Bueno, lo voy a pasar. Ahí podemos hacer, fíjense, el anterior ya como para intervenir, ¿sí? Como para hacer nuestras intervenciones enfermeros. Si nosotros tomamos estos elementos, tenemos esto, contexto, la relación y el tiempo. Podemos hacer mapas. Estos mapas podemos visualizar los núcleos. Este es un mapa, tenemos de dos vectores, tenemos el tiempo y tenemos el espacio, y los ritmos son esos núcleos de experiencia o de hechos concretos que nosotros como enfermeros interventores vamos a tomar para poder trabajarlos. Entonces los podemos visualizar en esta representación gráfica de cuántos núcleos o eventos voy a tomar para poder trabajarlos, ¿sí? Suponiendo, qué sé yo, que es una vida cotidiana problemática, y cuántos problemas se podría abordar desde mi profesión. O bien también se pueden tomar núcleos de hechos concretos de factores de riesgo a trabajar o de salud, ¿no? Para potenciar la salud y mantenerla. Entonces puedo ir ahí estudiándolos, reflexionándolos y hasta, fíjense cómo puedo marcar en gráficas cómo va ocurriendo, ¿no? esta vida cotidiana en cuanto a ritmos. Esto tranquilamente se realiza en las visitas domiciliarias. Las dimensiones de la vida, entonces nos queda claro: tiempo, espacio y ritmo, ¿sí? En lo temporal, la construcción que podemos realizar es la secuencialidad. Esto que decía yo, qué hechos podemos tomar, ¿sí? Cómo se planifican, ¿no?
qué predominio del tiempo utilizan, ¿sí? En el pasado, en el presente, en el futuro, para comprender el patrón. Es decir, ¿siempre hizo esto usted? Sí, desde niña. Y ahora es mamá con su familia, sí, pero lo sigo haciendo. Entonces eso nos da a nosotros la pauta de entender cuál es ese patrón temporal que está utilizando, y resulta que desde su niñez que viene utilizando. La especialidad es decir, esto de la circulación, espacios, y cómo los transito a esos espacios muy dolorosos. Fíjense qué interesante, porque en algunas visitas domiciliarias, o se da también en algunas películas, si ustedes han visto, cuando los hijos se alguna persona afectiva, ese espacio donde solía estar, y me trae recuerdos, dice, me trae, ¿por qué le trae? Porque siempre sabía ocupar este espacio. Esa apropiación que uno hace, que cuando no está queda el recuerdo. Esto lo podemos visualizar cuando hacemos el análisis de la circulación de los espacios. Bueno, lo espacial vamos a considerarlo en la circulación, en el entorno social, en el predominio familiar y los otros significados, ¿no? ¿Qué significa para nosotros esos escenarios de la vida cotidiana? También vamos a considerar esa circulación afectiva, ¿no? Sentimientos, valores que le ponemos a las acciones de todos los días, ¿no? Eso nos va a generar un bienestar o un malestar. El ritmo, bueno, la relación, cómo se da en tiempo y espacio. Algunas características que ya lo fui diciendo en la vida cotidiana. La vida cotidiana se nutre en la realidad social con significante. Todo lo que nos significa nosotros lo vamos tomando. Un minuto, por favor. Ahí vengo. Acá estoy de nuevo. A ver cómo estamos. Estamos bien de hora. Bueno, algunas características de la vida cotidiana. Se construye en la realidad social con significantes, se nutre de hechos, ¿sí? No de pensamientos, ilusiones, no. La vida cotidiana se construye de hechos concretos, lo que se hace, lo que se vive. Lo que se hace, lo que se vive en la vida cotidiana, como también en el contexto social, ¿no? Y se pone esto que es interesante, la necesidad de experiencias, ¿no? Se construyen experiencias como procesos históricos. Se estructura lo obvio, lo común, dentro de una realidad subjetiva e intersubjetiva. Se instala lo obvio, es lo que tiene que ser de la vida de todos los días. Ese obvio tiene que ser estudiado. Se establecen relaciones subjetivas e intersubjetivas. Otra característica es el concepto de rutina, en lo que se da la repetición, ¿sí? Cuanto más se repite, se crea el hábito, y si se repite rápidamente, se naturaliza. Hay muchas cosas que no debemos de naturalizarlas, por eso es necesario, aunque sea rutina, de repensar. Entonces, fíjense que vimos la estructura, las
dimensiones, las características, y ahora vamos a ver las áreas, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Las áreas de la vida cotidiana son la familia, el tiempo libre y el trabajo, ¿no? De ahí que cada área se abre como un abanico, ¿no? Porque el trabajo incluye el trabajo, no solamente el trabajo productivo, sino el trabajo de los niños, por ejemplo. Los niños tienen un trabajo que es interesante, que es el juego. Un niño debe jugar dentro de las 24 horas, debe jugar, tener contacto físico con las personas. Ese es un trabajo que debe de garantizarse de todos los días dentro de las 24 horas. De hecho que uno de los grandes, si el niño no juega, decimos, bueno, algo está pasando, ¿no? La pregunta por ahí del pediatra o una enfermera pediatra te dice, ¿este niño juega? Que lo que alcanza a valorar ahí es esta área que es el trabajo. El trabajo es ponerse en acción, ¿no? No está bueno, no se relaciona únicamente con el trabajo factor económico. El trabajo es poner en acción o se pone en acción la persona. Y cuando se pone en acción, produce y tiene una producción. Es de orden cualitativo. Uno de los elementos es el trabajo versus economía, ¿sí? Pero el otro trabajo es trabajo-realización, trabajo-autorrealización, trabajo productivo, ¿no? En orden cualitativo. Entonces, por ahí, este ítem no se indaga en todo, sino se tiene esta mirada más social y dice, ¿usted trabaja? Sí, ¿dónde trabaja? ¿Cuánto gana? Y ahí queda el análisis y la indagación del área del trabajo. En cambio, cuando estamos con personas, cuando estamos en un orden cualitativo, lo que nosotros valoramos es el trabajo en cuanto a autorrealización, capacidad de realización, la producción, ¿sí? ¿Qué produce esa persona? Allá de que tenga o no un factor económico. Por ejemplo, hablando del área de los trastornos mentales, el trabajo se constituye cuando realizan los talleres, cuando producen, tienen sus productos en base a los talleres a los cuales asisten, cuando realizan algunas actividades cotidianas como trabajo de realización que ayuda a la autorrealización, ¿no? Entonces la recompensa es la satisfacción de la realización. Entonces cuando se le pregunta en qué trabaja, también uno tiene que poder explicar en realidad cómo se autorrealiza, cómo se siente realizado. En cuanto a la familia, bueno, la familia no la voy a desarrollar tanto porque ustedes en materno seguramente han desarrollado estructuras de familia, tipos de familia, dinámicas de familia. Lo único que no tomo en cuenta de familia, todo ese bagaje de conocimiento se suma a esta mirada, ¿no? Yo por ahí les enseño el ABGAR familiar, poder hacer una valoración de cuánto puntúa una familia en relación al ABGAR familiar. El tiempo libre. El tiempo libre es este tiempo donde se instala la creatividad y la producción de conocimiento. Si en la vida cotidiana no hay un tiempo libre, no hay espacio para la creatividad y poder
poder pensar en producción de conocimiento. No es un tiempo de descanso y poder revitalizarse de las energías perdidas, porque ese espacio es precisamente para eso, para descansar y renovarse de las energías. ¿Sí? No es solamente eso el tiempo libre. El tiempo libre es aquel tiempo donde el ser humano, la persona, tenga tiempo para encontrarse a sí mismo y pueda mirar de otra forma lo que habitualmente ve. Si ese espacio no está instalado, no va a poder repensarse y encontrar la creatividad. Para la creatividad es necesario tener tiempo libre. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguno? No, profe. Profe. No, profe. ¿Les gusta el tema? ¿Alguien puede decir que no y decir por qué no le gusta? Sí, es más fácil de comprender y me parece que es más de lo mismo, porque como que lo que explicó al principio también se relaciona con todo esto que está explicando lo último. ¿O no? Sí. Sí, porque la definición incluye todo. Lo que estamos haciendo es desarmar para poder comprender las partes internas de la vida cotidiana. Sería de esa manera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos sentidos que le damos a la realidad cotidiana? Tenemos un primer nivel donde le damos esos valores simbólicos, ¿no? En la vida cotidiana nosotros simbolizamos, permanentemente estamos simbolizando, poniéndole valor. ¿Sí? Lo que debemos de ver es si esos valores ayudan o son saludables en relación al desarrollo de la persona, a un bienestar. ¿No? El segundo nivel trata de los procesos y los contenidos simbólicos, o sea, cómo se da la formación de esos procesos. Si hay transferencia, hay proyecciones, cómo se lo piensa el actor social. Esto también es interesante en el sentido de que hoy en día estamos tan atravesados por las tecnologías y se vienen las simulaciones, ¿no? Cómo se construyen estas transferencias, proyecciones o simbolismos en las vidas virtuales. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, se podría caracterizar en el segundo nivel, tener terminar su carrera en esta experiencia de educación virtual. Es decir, ya lo estamos viviendo, ¿no? En un tercer nivel es cómo se construyen los etos, o sea, los mandatos en la vida cotidiana y tan fuerte que nos hacen actuar, ¿no? Que se denomina los etos como orientación, como mandato a las actividades o formas de vivir. Se me fue. Bueno, esto sí ya lo he explicado, entre las áreas de la vida cotidiana, la familia, el trabajo, el tiempo libre. En algunos me voy adelantando explicándolo. Sí. No me quedó claro lo del primer nivel, ¿sí? Segundo nivel y tercer nivel. El primer, a ver, vamos a ver de nuevo. ¿Qué es lo que no quedó claro? Y por ejemplo, en el primer nivel, los valores simbólicos sería o sea, los valores nuestros, los que nosotros desarrollamos
al tener nuestra vida cotidiana? ¿O en qué se refiere? Claro, permanentemente nosotros le damos un valor en la vida cotidiana. O sea, nosotros, todos los integrantes de la vida cotidiana, permanentemente estamos simbolizando, estamos dando un valor, lo que da a entender que la construcción de valores se da en la vida cotidiana. Lo que debemos de pensar es cómo se construyen esos valores, desde dónde nacen esos valores. ¿Sí? Es decir, nosotros significamos, le damos un significado. Al dar un significado le damos un valor. El segundo nivel trata de cómo se construyen, cómo se dan esos procesos de simbolización. O sea, por qué uno toma un valor y de cómo construye ese valor. A eso se refiere el segundo nivel. ¿Por qué? Porque, a ver, en esta construcción de los procesos y contenidos simbólicos para la transferencia y las proyecciones, lo que se pone en juego es qué cuestiones tenemos en la memoria como representaciones, como procesos intencionales o no intencionales, como discurso, ¿no? ¿Cuál es el discurso que se da en la vida cotidiana? ¿Cómo se da esos discursos? En el segundo nivel se realiza ese análisis, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos simbólicos de transferencia? Y en el tercer nivel lo que se entiende como proceso es la conformación de legos, es de los mandatos en una familia, en una casa, ¿no? Cuando los mandatos son fuertes, o sea, generalmente es lo que hace que las personas accionen, o sea, accionemos como mandatos, ¿sí? Pero muchas veces estos mandatos son destructivos, es decir, nosotros tomamos familias conflictivas, por ejemplo, más allá de, a ver, quiero hacer una comparación de cómo intervenimos nosotros como enfermeros sociales en las familias, de poder comprender y estudiar de qué manera se construyen esos etos, esos mandatos, y que si bien hay conflictos, cómo van a repercutir en los otros miembros de la familia con estos mandatos. Fíjense que en las familias con violencia, ¿sí? O sea, ¿por qué se da la violencia? Porque también se permite, porque habría que ver cómo se simbolizan los valores, cómo se dan estos procesos de transferencia y proyecciones de estos valores simbólicos y de cómo llegaron a constituirse como un etos y un mandato. Es decir, es tan fuerte el mandato que encierra la vida cotidiana, encierra en la vida cotidiana a la violencia como algo natural. Entonces, de esta manera podemos comprender y empezar a desarmar. Esto es lo que se llama desestructurar lo estructurado. ¿No? Como vamos a tratar de hacer entender a la persona de que en realidad tiene que desarmar ese mandato para incorporar otro. Decir, tenés que cambiar para mañana o esto no lo tenés que aceptar. No sé si lo puedas escuchar. O no sé si es la intensidad que tiene que tener para que rompa estas estructuras. ¿No? Por eso es la complejidad de los problemas. Por eso no se pueden solucionar de un día para el otro. En el tercer nivel entraría la transgresión, ¿o no? No, estamos hablando de la estructuración de los mandatos. La estructuración de cómo se han armado o elaborado esos mandatos tan fuertes que rigen ese funcionamiento en la vida cotidiana. Y sí, seguramente tendrá que
generarse una transgresión fuerte también para romper estos mandatos. Bueno, poder entender un proceso de cambio en la vida cotidiana, ¿sí? Si se genera un conflicto de crisis, ¿sí? Bueno, nosotros debemos de tomar la dimensión de la irreflexión, cómo está instalada la irreflexión, para poder pensar en la reflexión, instalar la reflexión, ¿no es cierto? Con posibilidades de ajustes, modificaciones o transformación. Sin transformación, sin ajustes, sin modificaciones, el conflicto puede disminuir de intensidad, puede ocultarse, pero no va a desaparecer, queda latente. ¿tá? Entonces, cuando realmente hay transformación, hay cambios en la vida cotidiana, entonces ese conflicto, esa crisis se disuelve, ¿no? Y debemos entender que los conflictos no todos se solucionan de la misma manera. Algunos se bajan de intensidad, se esconden, quedan ocultos, quedan latentes y vuelven a sorprender, digamos, a irrumpir en determinados momentos y espacios. ¿Sale? La verdadera transformación y de disolución del conflicto tiene que llevar estos procesos: ajuste, modificación y transformación. ¿Cuánto tiempo? Y el tiempo, parece, ¿en cuánto tiempo voy a cambiar o en cuánto tiempo va a cambiar? Es una pregunta difícil de responder, porque en realidad cuánto tiempo y en qué espacio va a cambiar va a depender de los recursos de la persona, de sus recursos no económicos, sino personales, ¿sí? Bueno, algunos instrumentos que nos pueden servir, hay otros, hay varios. Asumir el rol profesional por su capacidad esencialmente humana, es decir, nosotros debemos asumirnos como profesionales, primero como profesionales. Asumir un rol profesional es un rol reflexivo, o un rol crítico, analítico, con tiempos para poder escuchar, para poder reflexionar, para buscar fuentes de conocimientos. ¿Sí? Esa es una actitud profesional. Diferente a lo que vamos aprendiendo por ahí en otras materias, que esto es el hacer automático del enferme. En este campo es más reflexivo, más, sí, hasta pausado, con la delicadeza de lo que abordamos, ¿no? Abordamos esas tramas humanas nosotros. Bueno, la empatía, trabajar para ser empáticos, ocuparnos, formarnos. El diálogo terapéutico, no es la charla. Es un diálogo terapéutico, tiene sus fases, sus procesos. La escucha activa positiva, no es juiciosa, no es con estos parámetros, está bien, está mal. Eso debe eliminarse en nuestro rol profesional, ¿no? No posicionarnos en esta actitud de calificativa, bueno o malo. Si no, es una escucha activa positiva. A partir de ahí. La tolerancia que ya sabemos cómo es, la tolerancia en tanto me mantenga a mí íntegra, porque si me desborda como terapeuta y no voy a poder ayudar ni acompañar a esta persona. El respeto por las singularidades de vida, el respeto por la vida cotidiana. El respeto, fíjense, me ayuda a poner distancia y a
me lleva a este escenario calificativo. ¿No? Cuando no hay respeto, me lleva al escenario calificativo. Trabajar en la realidad interna y externa. Para eso me tengo que formar, porque trabajar en la realidad interna es trabajar con la subjetividad de las personas. Y la externa, los sociales. Si no tengo incorporado conocimientos de las tramas sociales, tampoco voy a poder hacer mucho. El cuidado como ayuda y acompañamiento, ¿no? Desde este encuadre profesional. La ayuda como un proceso terapéutico. La técnica narrativa argumentativa. Está buena esa técnica. Fíjense que no es hay como una gran diferencia entre la valoración que venimos aprendiendo y que en esta materia nos está diciendo de que debemos tener la técnica narrativa argumentativa y no esta mirada de signos y síntomas o qué problemas tiene. Indudablemente hay una brecha muy, muy grande de miradas, ¿no? De esta formación social de la enfermera en relación a la enfermera con función biológica. Bueno, ¿cómo intervenir? Primero, ¿cómo intervenir? Vivir y experimentar la realidad. No hay intervención si uno no experimenta la vivencia y la realidad. Conocer y ubicar en un tiempo, espacio y ritmo para cada momento histórico. Empezar a hacer esos recortes. Ahí sería la valoración. ¿Tá? Segundo, observar. Develar obviedades, es decir, correr la cortina y ver qué me está ocultando esto obvio que la persona me dice. Siempre fui así, siempre se hizo de esta manera. ¿Verdad? Eso lo tenemos que correr a ver por qué se hizo así de esta manera. O sea, en mi familia siempre hubo abuso y como que está naturalizado, siempre vamos a ver, ¿no? Correr a ver por qué pasó. Romper con la familiaridad crítica. ¿Sí? El no ser crítico nos ayuda rápidamente a naturalizarlo. Si no digo, a ver, lo voy a rever, ¿cómo va esto? Uno dice, bueno, si siempre fue así. Siempre ahí acepta, y al aceptar, naturalizar rápidamente. Esto del mito de lo natural, ¿no? ¿Qué es lo natural? Lo evidente para poder develar el objeto de la crítica, ¿no? Develarlos. Yo siempre digo, corre la cortina a ver qué hay detrás de lo que estoy viendo. Tercero, problematizar. Ahí recién, problematizar, establecer una distancia. Fíjense que para la problematización el terapeuta tiene que separarse, alejarse un poco. Si no, no va a poder reflexionar porque está tan imbuido en la situación. Problematizar significa reflexionar y desde algún entendimiento, no desde mi historia propia. Como a mí me pasó, lo entiendo, no. A ver, ¿cuáles son esos marcos teóricos que me ayudan a poder reflexionar de esta situación que estoy interviniendo? Eso, ahí tenemos que ser hasta, exigentes y tenerlo tan claro en el plano consciente. Si no, terminamos problematizando desde nuestra propia historia. Porque yo lo viví, porque yo lo padecí, porque un hermano mío lo padeció, no porque mi vecina vivió eso. Entonces, buscamos marcos que no son teóricos. O sea, el marco de mi vecina, de mi hermano, mía, pero no son de conocimientos comprobados. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Tratemos de asumir este rol profesional, ¿no? Que podamos también fundamentar con una calidad teórica. Porque si yo digo, yo problematicé porque la vecina
del frente también le pasó esto igual. Y me quedo ahí con la historia particular de la vecina, sin poder fundamentar desde conocimientos investigativos, no tiene firmeza. Yo comprendo a esta persona porque lo que pasó me pasó a mí. Entonces estamos comparando dos experiencias. No vamos a poder ayudar. Bueno, transformar, elaborar variables, estrategias de abordajes, transformaciones de esa realidad, ¿sí? En lo individual y en lo grupal. Pero para llegar a este cuarto, que es transformar y elaborar variables o intervenciones o estrategias, debemos de haber transitado estos momentos de intervención, ¿no? Y transformar y elaborar va a ser siempre con las condiciones de la persona, no con las condiciones mías como terapeuta. Porque las condiciones y los recursos los pone el otro, no yo. Son sus recursos personales y que después con esa transformación se va a quedar esa persona en esa vida cotidiana, no yo. Ahí también, porque tengo el tiempo como terapeuta, tengo el tiempo, tengo material, tengo para hacer los talleres, tengo todo, que venga y lo realice bien. Cuando después no esté yo, ¿cómo queda la persona? Si el fin es poder transformar su vida cotidiana. Bueno, estamos llegando ya hacia el final. Fíjense, material de vida cotidiana. Ahí va a estar. Hay un libro que estoy ahí tratando de encontrarlo, a ver si ustedes me ayudan, que es la vida cotidiana en tiempos de COVID. Estaría bueno leerla. Fíjense, ahí hay un libro que es Ayuda en la vida cotidiana. ¿Sí? La violencia como parte de nuestra vida cotidiana. El uso de los límites en la vida cotidiana. La psicopatía cotidiana. Lo vivido día a día también es histórico en la vida cotidiana de un niño. Bueno, material hay, por ahí no hay muchísimo que podamos bajarlo de las redes sociales, sino más bien están a la venta, pero hay encuadres teóricos que se pueden tomar. La vida cotidiana en los tiempos de COVID trajo así, y lo puso a tambalear la vida cotidiana que teníamos cada uno de nosotros. Ha cambiado, fíjense que nosotros la parte educativa la tenemos ahí virtual. Las relaciones interpersonales afectivas han cambiado, muchas veces mediadas por materiales, por la imagen, la segunda imagen que ven. Han cambiado nuestros rituales, nuestras costumbres en relación a las pérdidas afectivas. No podemos sufrir la ritualidad como antes lo hacíamos para despedir a un ser querido. Y eso genera vacíos, porque si no construimos otros rituales, quedan vacíos. Tan rápidamente el cambio no se da. Entonces esos vacíos están generando sufrimiento, mucho sufrimiento. Ha cambiado nuestras formas de relaciones, ¿no? Nuestras formas de saludo, desde ahí. Nos ha recluido en la vida cotidiana, es decir, nos ha metido nuevamente a la vida cotidiana. Y desde ahí hacemos vida social. Todo ese cambio. Fíjense que nosotros nos encontrábamos en un aula y para poder encontrarnos en el aula presencial había toda una serie de hábitos y de costumbres que debíamos ejecutarlos. En cambio ahora no, vaya a saber cada uno en qué condiciones está. Por ahí algunos estamos pillando, otros en la cama, otros en el sofá, otros en el trabajo. O sea, nos conectamos desde nuestra vida íntima para una cuestión social. Esto es una cuestión social, educativa.
transformaciones de lo cotidiano que puede haber llegado para quedarse. Habría que analizarlas, reflexionarlas, ¿no? La transformación de la vida cotidiana en los tiempos de COVID-19, una transformación en lo laboral, en la educación, en el tránsito social, las relaciones de contacto afectivo, los cambios de rituales, la forma de relacionarse, la vida encierro, el confinamiento. La pandemia nos ha cambiado no solamente a nosotros, sino a nuestras vidas cotidianas. Nos ha cambiado a mí, a vos, a todos. Algunos cambios son visibles, están en los hechos concretos. Otros cambios todavía están invisibilizados porque no se están reflexionando acerca de ellos. Y otros cambios se requieren para poder instalarse. Bueno, hoy debemos incorporar la mascarilla, el alcohol en gel, el lavado de manos, la distancia social, el quédate en casa. ¿Sí? Y nos quedamos con esta frase: cuídate, la vida es una sola. Bueno, y con eso terminamos el tema de vida cotidiana. Vieron que estamos tan atravesados, ¿te parece actual el tema? ¿Qué les pareció? Interesante, pues. Nos vemos la clase que viene. Ya vamos a entrar a la vida diaria y a rutina. Vamos a tratar también de comprender y de conocer qué es la vida diaria y qué es una rutina como material de nuestra intervención. Nos vemos entonces. Gracias, profe.